tardes. Práctica 4 transistores BJT, presentado por Melanie Olmos y quien les habla, Sara Prieto. Bueno, en los diferentes circuitos que les vamos a mostrar, podrán observar un esquemático, el montaje realizado en el laboratorio, la toma de datos y una gráfica para poder analizar de esta manera mejor los resultados. Respecto a la toma de datos, podremos visualizar que 0 es cuando el LED está apagado y 1 cuando el LED está encendido. Bueno, principalmente comprobamos el funcionamiento de los circuitos mediante las mediciones del voltaje y pues de las corrientes en los terminales de los transistores y la comparación en las tablas de verdad correspondientes. Asimismo, pudimos observar que el estado de conducción del voltaje colector al emisor es un poco más bajo y pues esto es debido a la saturación del transistor, mientras que el voltaje colector emisor era más alto, un poco más de la mitad que la fuente de alimentación. Todo esto nos ayudó a comprender un poco mejor el comportamiento del transistor PNP como NPN. Asimismo, en el modo de saturación del BJT, se permite que la corriente fluya ligeramente desde el colector al emisor sin restricciones significativas. En esa situación, el BJT actúa como un interruptor cerrado y la resistencia entre el colector y el emisor es muy bajo, lo que resulta que una caída de voltaje mínima entre ellos. Esto es el deseable en muchas aplicaciones. Igualmente, como lo hemos visualizado en las gráficas, vemos que esto sí se cumple, ya que el voltaje base emisor es más bajo del colector emisor. Y por último, gracias a la práctica, el uso del transistor BJT permite amplificar las señales de entrada y obtener una mayor potencia de salida, como lo hemos visualizado en las gráficas y gracias a la toma. Bueno, complementando la información que dio mi compañera, evidenciamos pues lo que ella ya corroboró en el circuito C, en el circuito D y en el circuito E. De esta práctica concluimos que hoy observamos cómo un transistor BJT puede actuar como un interruptor controlado por la señal en su base. Cuando se le adecua el voltaje a la base, el transistor conduce y permite que la corriente entre y el colector y el emisor, lo que lleva pues a una salida alta, pues a una salida lógica que sería 1. Y cuando se aplica el voltaje inadecuado o insuficiente, pues este transistor se va a encontrar en estado de corte y la salida va a ser en una lógica de 0. Bueno, en cuanto a los BJT, observamos cómo la configuración del circuito afecta la lógica de salida y los voltajes medidos en los terminales del transistor. Al medir los niveles del voltaje en los terminales del transistor, nos permitió verificar el funcionamiento adecuado del transistor en cada configuración. Esto es importante pues para comprender cómo los voltajes cambian en respuesta a las señales de entrada y cómo afectan a las señales de salida. Finalmente, a través de, pues, de esta práctica de transistores BJT, se aprendió y se evidenció el comportamiento en la lógica digital y los comportamientos en las diferentes configuraciones de los circuitos, también el nivel del voltaje en los terminales, cómo afecta la operación del transistor. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.